Paulo Freire, filósofo y pedagogo brasileño, en 1968 publica su trabajo titulado La pedagogía del oprimido. En esta actividad analizaremos el capítulo 2, el cual abarca aspectos como el rol del docente y del alumno en la concepción bancaria de la educación, y de su extremo, la concepción problematizadora de la educación o de la educación liberadora. Empezaremos mencionando algunas características que, según Freire, la concepción bancaria de la educación tiene el educador. Entre otras, menciona que el educador es el que siempre enseña, el único que sabe, el que tiene la capacidad de pensar, el que tiene la acción, es decir, es el sujeto en el proceso de enseñanza. El educador también está encargado de depositar el conocimiento en el educando. El educador es el que habla y da órdenes. Él es el que escoge los contenidos que se imparten y el que se encarga de la disciplina, entre otras características. Por su parte, el educando es el que siempre debe aprender. Es el que desconoce, el que no sabe. También se le considera como el objeto, literalmente, en el proceso de enseñanza. Es decir, no se le da la oportunidad de tener iniciativa. El educando solo recibe el conocimiento, solo escucha y obedece de forma dócil. Además, él se adecúa al contenido que escoge el educador y es el que recibe la disciplina. ¿Qué ventajas tienen los profesores según el concepto de educación bancaria? Bueno, en primer lugar, es un agente indiscutible. No se le puede confrontar. Él tiene la verdad. Él es el que conoce y domina toda la información. En este caso, hace énfasis en que no estimula el proceso de comunicación. Freire dice, él, en este caso el docente, hace comunicados y expresa su opinión y es la única que se puede considerar como válida. Es verdadera siempre. También otra ventaja que se presenta en este caso para el profesor es que su postura la mantiene fija y no hay necesidad de hacer cambios o modificaciones en ella, pues estamos considerando que él es el que domina prácticamente toda la información. Además, lo establece en una zona de confort, ya que no necesita estar en constante actualización, pues podríamos decir que él siempre posee la verdad absoluta. ¿Qué desventajas se presentan en el caso de los educandos, de los alumnos? Bueno, las desventajas es que son modelados de acuerdo a la interpretación que el docente le dé a las diversas situaciones. Recordemos que según Freire, el alumno acepta la información de manera dócil, no cuestiona, no tiene iniciativa. No puede establecer un proceso de diálogo porque no conoce ningún proceso de comunicación. Él solamente recibe, tiene que memorizar y repetir esa información. Además, acepta de manera literal su ignorancia y, como lo menciona Freire, lo hace a modo de esclavo. No puede refutar absolutamente nada. En este caso, desperdicia algunos aspectos como la creatividad, la invención y además el educando no propone ningún tipo de transformación. ¿Qué pasa entonces con la idea de Freire y la educación liberadora? Él menciona muchísimos aspectos, entre los cuales destacan que la educación de este tipo debe ser humanista.
debe trabajar con valores, debe proponer cambios, revolucionar, pero también exige valores como compañerismo y sobre todo la búsqueda de la verdad, eliminar los mitos por cualquiera de las formas que sean necesarias en la búsqueda de la verdad. Además, hace mención que la comunicación es un punto indispensable en el proceso cognitivo y evidentemente en este proceso que se lleva a cabo para descubrir la realidad del mundo que le rodea. La educación liberadora tampoco trata de apagar al educando, le permite que intente adaptarse por sí mismo al mundo y no lo obliga a dejar sus pensamientos de lado. Esta educación, que también se conoce como educación problematizadora, hace que el individuo actúe de manera consciente. De esta manera, convierte al educador y al educando parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, volviéndolos a ambos actores y no solamente objetos. En este caso, hace que la educación sea un proceso compartido. ¿Qué conclusiones podemos obtener a partir de este capítulo? Bueno, pues entre otras, a que la educación problematizadora busca potenciar habilidades como el pensamiento crítico, la reflexión, nos enseña a cuestionar los aspectos de nuestro entorno social y con esto buscar o diseñar soluciones para distintos problemas. Por otra parte, también la educación problematizadora pretende eliminar en el educando la etiqueta de objeto y busca tener solo actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que estos actúen con conciencia, con humanismo y otras virtudes que logren un impacto real en el mundo. Por su parte, el docente entonces debe actualizarse para poder crear las condiciones necesarias, elegir los temas apropiados para que el alumno pueda lograr un avance significativo, desarrolle nuevas expectativas y estimule su creatividad. Entonces, en este caso, particularmente para las matemáticas, debemos estimular este tipo de procesos para los alumnos, para que ellos finalmente puedan darse cuenta de cómo es que las matemáticas impactan su entorno real.